¿Listo? Listo. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Esta noche es un placer poder llegar hasta la intimidad de sus hogares. Y antes de comenzar con la palabra, quiero invitarlos a que juntos todos hagamos una ferviente oración para que Dios nos bendiga y que Dios nos traiga el aliento y la fortaleza a través de esta palabra, y más que nada para que Dios use a su siervo que está aquí intentando con la ayuda del Señor llevar esta palabra. Todos, por favor, inclinando sus rostros, oramos. Señor Dios y Padre que estás en los cielos, te damos gracias en el precioso nombre de Cristo Jesús. Te adoramos y te bendecimos. Te imploramos, Dios, que nos ayudes a poder llegar hasta la intimidad de los hogares de nuestros hermanos, de nuestros amigos y de nuestros vecinos, y hasta donde sea posible que lleguemos, Señor, que podamos llegar con el consuelo de la palabra de Dios, que podamos llegar a través de tu Espíritu Santo mediante estas redes sociales a los corazones de nuestros hermanos, para confortar esos corazones, para enseñarles, oh Dios de gloria, que tú estás con nosotros en medio de esta crisis que nos ha tocado vivir. Te rogamos que bendigas la iglesia en general, que bendigas la iglesia Cristo Rey, que bendigas a nuestros pastores, nuestros hermanos Flores, Ana Rosita, Mano Alfredo, y a todos los líderes que estamos ahí, Señor, trabajando por llevar la palabra del Señor. Te suplicamos humildemente que nos bendigas, Padre amado. Gracias te damos. Gracias, estoy en tus manos, me pongo en tus manos para poder llevar esta palabra humildemente, confiado, Señor, en que no seré yo, sino que serás tú el que estés hablando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, hermanos, Dios les bendiga. Si tienen sus Biblias, por favor, ábralas en primer libro de Reyes, el capítulo 2. Primer libro de Reyes, el capítulo 2. El versículo 36 en adelante. Dice la palabra del Señor: después envió el rey e hizo venir a Simei y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora allí, y no salga de allí a una parte ni a otra, porque sabe de cierto que el día que salieres y pasares el torrente de Cedrón, sin duda morirás y tu sangre será sobre tu cabeza. Y Simei dijo al rey: la palabra es buena, como el rey mi señor ha dicho, así lo haré, así lo hará tu siervo. Y habitó Simei en Jerusalén muchos días. Dios añada bendición a esta palabra. Nuestro pasaje bíblico que se encuentra ahí en esta porción citada y que concluye hasta el versículo 46, nos habla de un tal Simei a quien el rey Salomón ordenó que viniera o que viviera en Jerusalén, y a quien mandó que se instalara. Ahora, ¿quién era este Simei y por qué Salomón lo trató así? La historia es la siguiente. Salomón acababa de tomar el reino inmediatamente después de la muerte de su padre David. Dentro de las primeras cosas que Salomón hizo fue juzgar a aquellos que se unieron a la rebelión contra David que Absalón había propiciado y originado. Dentro de las personas que fueron juzgadas estuvieron Adonías, Abiatar, Joab y Simei. ¿Cuál fue el delito que Simei cometió contra David, padre de Salomón? La historia la encontramos en segundo libro de Samuel, en el capítulo 16, versículos 5 al 13, y también segundo libro de Samuel, el capítulo 19, versículo 16 al 23. Al leer desde el versículo 5 hasta el 13, ahí nos damos cuenta que cuando David huía de Absalón, Simei salió a su encuentro y lo maldijo y le tiraba piedras y tierra en presencia de los soldados de David. Dentro de las cosas que Simei le decía a David estaba la siguiente: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. El versículo 7. Uno de los soldados de David, viendo cómo éste trataba al rey, le pidió permiso para ajusticiarlo, para matarlo. David se lo negó. El rey le dijo: no lo hagas, no lo toques, por haber tenido de una u otra manera indirectamente parte de esta rebelión en aquella
En aquel tiempo, Salomón consideró necesario citar a Simei y recordarle todo lo que había hecho contra David, su padre. Estudiemos este pasaje. El rey manda llamar a Simei. Dice el verso 36 que hemos leído: después de esto el rey hizo venir a Simei y le dijo: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí. El verso 36. Después de esto, ¿qué significa después de esto? Después de la ejecución de Abiatar, después del destierro de Abiatar, después de la ejecución de Adonías y después de que Joab también había sido enjuiciado. Le tocaba a Simei comparecer ante el rey en esta ocasión. ¡Wow! ¡Qué tremendo es eso! Juzgado por lo que había hecho, vino ante el rey. Cuando Simei se acercó a Salomón, ya él sabía lo que le había pasado a los anteriores. Y de hecho, Simei venía completamente quebrantado, dispuesto a que la justicia del rey cayera sobre él. Y por haber participado en aquella rebelión. Pero esto es lo lindo de la historia, que para su sorpresa, Salomón, en lugar de ejecutarlo como lo había hecho con Adonías y Joab, y quitarle todos sus derechos como lo había hecho con el sacerdote Abiatar, le dice: edifícate una casa en Jerusalén y mora ahí. En lugar de despojarlo de todo lo que tenía, como en el caso de Abiatar, le señala un pedazo de terreno en la capital del país y le dice que ahí construya una casa para que en ella pueda vivir el resto de sus días y que estuviera seguro. No lo encarcela, limitando su esfera de acción, sino que le da plena libertad para que trabaje y para que pueda escoger una vida mejor. Me imagino, escoge el terreno que quieras, busca los materiales que más te gusten, construye una casa como a ti te guste y vive en ella tranquilo todos los días de tu vida hasta que muera ya de viejo. Salomón le estaba perdonando lo que había hecho con su padre y le estaba dando una nueva oportunidad para que viviera tranquilo. ¡Qué preciosa historia! Y qué enseñanza, hermanos amados, nos deja este precioso pasaje. Preciosa enseñanza, porque justamente eso es lo que nosotros hemos recibido. Sin embargo, yo quiero hacer notar que para que Simei pudiera disfrutar de todo lo que Salomón le estaba dando, regalando inmerecidamente, solo que tenía que tener una condición. Y ese es el tópico de nuestro sermón en esta preciosa noche. Una condición, y la condición era que no se saliera del refugio que él le había asignado. Ese refugio para él iba a ser su salvación, para él era su salvación, era la oportunidad de vivir tranquilo hasta que terminara todos los días de su vida. No te salgas de allí ni a una parte ni a otra, dice el verso 36. Estas palabras no significan que Simei estaría encarcelado en su propia casa, de la cual no saldría ni siquiera al patio. No. Ni Simei, por lo que nos dice el resto del pasaje, era un hombre muy adinerado que podía compartir o comprar un terreno mientras estuviera dentro de los límites de su propiedad. Nada malo le podría pasar porque Dios había garantizado a través de Salomón, ahí había garantía de que a Simei no le pasaría nada malo mientras estuviese dentro de los límites. Y yo quiero que anote esto, mi amado hermano y amigo, dentro de los límites que el rey le había establecido. Los límites de su propiedad no serían los límites de una cárcel, sino los límites de un refugio. Ningún enemigo podría entrar a la propiedad de Simei para hacerle daño, porque Dios a través del rey Salomón había prohibido la entrada. ¿Por qué? Porque aquí vive una persona a quien yo le he perdonado la vida y ningún enemigo suyo puede entrar para lastimarlo. ¡Qué precioso eso! Nadie te podrá hacer daño.
Nadie podrá causarte ningún daño, ni siquiera esta crisis que estamos viviendo, mis amados hermanos, ni siquiera toda esta pandemia que tiene asustado al universo entero puede hacernos daño alguno si no nos salimos de los límites del refugio que Dios nos ha trazado. Como cristianos, hermanos, definitivamente esta historia es bien objetiva y específica porque nos ilustra exactamente lo que Dios nos enseña en su palabra. Así como Salomón le perdonó a Simei todos los insultos y las blasfemias que había dicho contra su padre David, el Señor nos ha perdonado a nosotros nuestros pecados que hemos cometido contra nuestro Padre Celestial a través de su Hijo Jesucristo. Así como Salomón le ofreció a Simei un lugar donde podía vivir tranquilo, el Señor nos muestra la vida cristiana donde podemos vivir tranquilos. El Señor Jesús dijo, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y robar. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Bendito sea el Señor. Así como Salomón le ofreció a Simei un lugar donde podía vivir tranquilo, el Señor nos muestra la vida cristiana para que nosotros vivamos tranquilos y confiados, diciendo, como decía el salmista, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Aderezará mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Ungirá mi cabeza con aceite. Mi copa estará rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia de Jehová me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¡Wow! ¡Qué preciosas promesas! Y qué seguridad tenemos. ¡Qué garantías más reales tenemos en Cristo Señor! Al habernos dado el Señor la vida cristiana dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Mi hermano, es el lugar donde podemos vivir en paz. En Cristo es el lugar donde podemos vivir en paz. Jesús dijo a sus seguidores, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hoy día, especialmente con este pánico que hay en el mundo entero, yo ruego, yo suplico, yo imploro a todo el mundo cristiano que busquemos paz en el Señor, que tengamos paz en el Señor, así como Él lo prometió. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Hagamos nuestra esa garantía, esa seguridad a través de la fidelidad para con Él. Bendito sea el Señor. Eso es nuestro para todos los que creemos en Él. El Señor dijo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Juan 10, 28. El apóstol San Pablo, escribiendo a los romanos, les habla acerca de la seguridad del creyente con unas palabras que son bellísimas. ¿Quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Lo repito, ¿quién nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulación, es verdad, estamos viviendo en tribulación, pero el Señor está en control, el Señor está en su trono. No olvide, pueblo del Señor, que en estos momentos lo que debemos de hacer es clamar y orar a Dios. Él puede quitar esa pandemia, Él puede matar ese virus malvado que está haciendo desastres en el mundo entero. El coronavirus no es mayor que Dios. El coronavirus no es mayor que el poder de Dios. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, no nos angustiemos. No dejemos que los tiempos difíciles nos aparten del Señor. De Pablo decía, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada.
Y terminaba diciendo, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 8, 35, 38 al 39. Iglesia del Señor, aferrémonos a su palabra. Aferrémonos a su promesa, confiemos en el Señor, como dijo Josafat al pueblo de Israel, que en aquellos momentos difíciles en los cuales aquellos reinos se habían juntado. Oíd, Judá, y todos los que habitáis en Jerusalén, confiad en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en vuestros profetas y seréis prosperados. Primera Reyes 20:20, bendito sea el nombre del Señor. Es tiempo de asegurarnos en Cristo Jesús, porque mientras estemos en las manos del Señor, nadie nos puede apartar de su gracia. Mi hermano, nadie nos puede apartar de su gracia. Mientras nosotros estemos en sus manos, nadie puede apartarnos de su gracia. Pero hay un peligro, y ese es el peligro que quiero apuntar en este momento. Nosotros sí podemos alejarnos de su gracia. Nosotros sí podemos salirnos de su gracia pensando de que nos va a ir bien. Esta historia de este hombre continúa hablando de que él hizo caso omiso de la advertencia que le había dado Salomón. Se salió de la gracia, se salió del refugio que le habían dado para que estuviera seguro. No nos podemos salir. Ninguna de las cosas que el apóstol enumera en Romanos capítulo 8 nos puede apartar del amor de Dios, pero nosotros mismos sí podemos apartarnos. El enemigo más grande que el cristianismo tiene en el mundo no es la carne, no es el diablo, no es otra cosa sino nosotros mismos. Y yo quiero apuntar, hermano, que usted ahora más que nunca examínese, haga conciencia, mire sus pasos. No porque no podemos ir a la iglesia, usted se va a descuidar de orar. No porque no podemos ir a la iglesia, usted se va a descuidar de leer la palabra. No porque no podemos ir a la iglesia, usted se va a descuidar de la oración, de la meditación. Mi hermano, por el contrario, este es el tiempo en el cual urgimos a todos los hermanos que se recojan con sus familias allí en la intimidad de su hogar a tener el culto familiar, a poder tener un momento de meditación, a poder tener un momento de refrigerio espiritual con los hijos. Este es el momento. Por los afanes de la vida, quizás usted nunca había tenido tiempo suficiente para su familia, pero hoy Dios le permite estar al lado de sus hijos, al lado de su esposo, al lado de su esposa y conversar. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso la palabra del Señor nos exhorta diciendo, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Y más sigue Apocalipsis 3:11, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Mateo 24:13. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Apocalipsis 3:11. Mi hermano, que esta palabra y esta advertencia de este pasaje que hemos estudiado o que estamos estudiando hoy nos sirva para reflexionar, nos sirva para unirnos, nos sirva para estar conectados con Dios y conectados unos con los otros a través de la oración. Bendito sea el nombre del Señor. Oh, gloria a mi Dios. En la vida espiritual de cada uno de nosotros, Dios nos ha puesto límites. Y usted conoce bien perfectamente los límites, lo que sí puede hacer y lo que no puede hacer. Así que yo ruego, yo imploro a la iglesia del Señor, hasta donde llegue esta palabra, este llamado, a que no nos salgamos de esos límites que Dios nos ha impuesto en la palabra. Allí hay seguridad. Mientras estemos dentro del marco de la palabra, yo le aseguro que tendremos seguridad. Bendito sea el nombre del Señor. No crucemos esos límites jamás. Que lo crucen otros, pero que no lo crucemos nosotros. Y propongamos en nuestro corazón que lo haga otro, pero yo no lo voy a hacer. Yo voy a mantenerme dentro de esos límites. La vida cristiana es así.
Hay límites que Dios nos ha puesto que no podemos cruzar. Otros los podrán cruzar, pero nosotros no podemos cruzarlos. En estos tiempos es cuando más responsabilidad debemos de tener como cristianos. Más debemos de vivir como redimidos por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, pensando no solamente en el peligro que vivimos, sino más bien pensando en que la venida del Señor por nosotros está a las puertas. Bendito sea Dios. Dios nos dice a nosotros, sabe que el día que salieres y pasares los límites que yo te he marcado, sin duda moriréis espiritualmente y tu sangre será sobre tu propia cabeza. En la Biblia encontramos casos de aquellos que cruzaron los límites de Dios, que el Señor les había fijado. Tenemos, por ejemplo, en 2 Timoteo, Demas, Pablo dice, Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido. 2 Timoteo 4:9. Este Demas había decidido cruzar el límite prohibido por Dios y regresar al lugar de donde había sido rescatado. Imagínense, y ese es el punto que yo quiero enfatizar en esta noche para la iglesia del Señor. Amorosamente quiero pedirles que no crucemos los límites, que nos mantengamos fieles, que nos mantengamos santos, que nos mantengamos irreprensibles hasta la venida del Señor. En Judas versículo 6 dice, habla de los ángeles que se rebelaron contra Dios. Judas versículo 6 dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Versículo 6 de Judas. Cuando la iglesia eligió a Matías en lugar de Judas, que había fracasado en el apostolado, dice estas palabras en Hechos capítulo 1, versículo 24 al 25. Muestra a cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado del que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Créame que en esta noche estoy solamente expresándoles las palabras de un Padre amoroso. Yo creo que esta palabra viene de parte de nuestro Dios como nuestro Padre amoroso para que nos mantengamos firmes y constantes, para que no nos olvidemos de ese pacto que hemos hecho con Él, para que no nos olvidemos jamás todo lo que el Señor nos ha perdonado y todo lo que el Señor nos ha dado hasta aquí. Que esta pandemia que nos ha tocado vivir no sea motivo para que nos enfriemos, sino al contrario, que sea motivo para que estemos ardientes en el Espíritu. Y precisamente por eso es que creo que la iglesia Cristo Rey y casi todas las iglesias estamos haciendo estas cosas para llegar a ustedes, para mantenerlos conectados y recordándoles que estamos en la espera de la venida del Señor. Bendito Dios, que estamos a la espera del rapto de la iglesia y que muy pronto nos vamos a ir con el Señor. Bendito sea Dios. Mis amados hermanos, otra vez es tiempo de reflexión, es tiempo de unirnos. Por favor, que no hayan discrepancias entre ustedes, ni en pensamiento, ni en palabra, ni en obra. Unámonos. Ahora más que nunca, mantengámonos unidos en espíritu y no nos salgamos de nuestro refugio. Pongámonos a la orden para servir y no digamos, yo no quiero hacer esto. No quiero que me toquen aquí, no quiero que me toquen allá. Por favor, ya Cristo viene y todo lo material aquí se va a quedar. Ya Cristo viene y todo por lo que muchas veces nos enfriamos en la relación con nuestro Señor, aquí se va a quedar. Todo eso es basura. Procuremos ser hallados delante del Señor irreprensibles hasta el día de su venida. Créame, estos son los últimos tiempos que nos ha tocado vivir. Esta es la contundente realidad. No sabemos hasta cuánto tiempo vamos a estar en cuarentenados. Solo Dios sabe.
Solo Dios sabe cuándo esto se va a terminar, pero mientras tanto, que su fe esté sana, que su fe no la toque el enemigo, que su espiritualidad se mantenga en alto, que toque sus órganos vitales, no importa, pero que no toque su alma, que toque su economía, no importa, pero que no toque su alma. Nada de esto creado vale más que nuestra salvación. Por lo tanto, vivámosla en estos últimos días con temor, con temblor y con obediencia hasta lo sumo. Mi hermano, no se olvide que nosotros como cristianos somos responsables, tenemos responsabilidad. No se olvide de su iglesia, no se olvide de su pastor, no se olvide de orar por los necesitados, no se olvide de llamar a alguien, visitarlo a través del teléfono, no se olvide de orar por los que estamos aquí haciendo ese esfuerzo por llevarle la palabra del Señor hasta la intimidad de su hogar. Bendito sea el nombre del Señor. Yo quisiera en esta tarde bendecirlos y pedirles, suplicarles una vez más que nos unamos para orar, que nos unamos para clamar, que imploremos al Dios del cielo para que esta crisis pronto pase, que volvamos a la normalidad de nuestra vida, que volvamos a juntarnos, que sintamos ese deseo como el deseo que sentía David. Oh, cuando vendré y me presentaré, fueron mis lágrimas de día y de noche. Que lloremos con gemidos indelebles para que el Señor tenga misericordia de nosotros y volvamos a juntarnos en uno, en ese gran santuario que Dios nos ha dado. Bendito sea el nombre del Señor. Pero ante todo, que nos mantengamos firmes, que nos mantengamos santos, que nos mantengamos alejados de toda corrupción y de toda contaminación, que obedezcamos los límites que nuestro Dios nos ha trazado. Buen Padre que estás en los cielos, yo te agradezco en esta noche, yo te bendigo en esta preciosa noche, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, porque tú eres precioso, porque tú eres maravilloso. Yo oro con tu pueblo hasta donde estén escuchando y viendo, para que juntos te pidamos, Señor, que por favor estos días de calamidad puedan terminarse, estos días de enfermedad por medio de ese virus diabólico que se llama coronavirus puedan terminarse. Clamamos, Señor, por tu iglesia, clamamos por los pastores, oramos por los misioneros, oramos, Señor, por la iglesia en general, oramos por tu pueblo Israel, oramos por la familia, clamamos por los ancianos que no pueden, Señor, tener acceso a esto. Llévales la palabra, llévales el consuelo. Te lo suplicamos, Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.